vamos a ver qué significa que dos triángulos sean semejantes. Fijaos, tenemos aquí estos dos triángulos, distinto tamaño. El primero triángulo con vértices ABC y lados ABC minúscula, y el otro triángulo de vértices D, E y F mayúsculas con sus lados D, E y F. A simple vista parecen que los dos triángulos son iguales, ¿vale? Cuando decimos que son iguales es que aunque tengan diferente tamaño, la forma que mantienen es similar, ¿vale? Entonces, a simple vista lo parece, pero a simple vista no podemos asegurar que estos dos triángulos son el mismo triángulo, solo que con distinto tamaño. Entonces, ¿cómo sabemos que estos dos triángulos son semejantes? ¿Vale? El concepto de semejanza se refiere a que los dos triángulos deben tener, por un lado, los tres ángulos iguales y deben de mantener una proporción en sus lados. Es decir, que si tenemos estos dos triángulos, puedo tener, así como está dibujado, una correspondencia de que el ángulo A y el ángulo D sean iguales, el B y el E sean iguales, el C y el F sean iguales. De forma que el lado A corresponde en este triángulo al lado D. Ahí tengo la siguiente fracción, que será la razón de semejanza. De igual forma, tengo el lado B, que corresponde con el E, y finalmente el lado C, que corresponde al lado F. Si tengo que las tres fracciones son equivalentes, es decir, mantienen la misma razón, esta misma razón de semejanza, que podemos llamar n, entonces los dos triángulos son semejantes, ¿vale? O vemos esto, o que los tres ángulos de los dos triángulos son iguales. Por ejemplo, si tenemos estos dos triángulos que son los de antes, a los que les hemos puesto sus dimensiones. Fijaos que el ángulo en A, ¿vale?, que lo marcamos así, que es este alfa, es igual al ángulo D. Por otra parte, el ángulo B, ¿vale?, este de aquí, es igual al ángulo E, y el ángulo C es igual al ángulo F. ¿Vale? Con eso ya tendríamos que los dos triángulos son semejantes. Por otro lado, podemos buscar esa razón de semejanza entre los dos triángulos. Vamos a ver las fracciones. Tengo que el lado A, que mide 5 unidades, corresponde con el lado D, que mide 2,5 unidades. Por otro lado, B, que es 5,66, corresponde al E, 2,83, y el C, que es 4,12, corresponde al F, 2,06. Si realizamos
las divisiones que nos marcan estas fracciones, en cada uno nos va a dar 2. ¿Vale? Lo que nos indica entonces es que la razón de semejanza entre ambos triángulos es 2, que lo podemos leer como que si este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2, tenemos que 1 es 2 veces mayor que el triángulo 2, donde este 2 veces corresponde con la razón de semejanza. Si hubiésemos realizado las fracciones a la inversa, con primero los valores del triángulo pequeño en el numerador y en el denominador los del triángulo grande, al dividir nos hubiese quedado un medio o 0,5, de forma que diríamos que el triángulo 2, que es del que hemos puesto sus valores en el numerador, el triángulo 2 es 0,5 veces mayor que el triángulo 1, que es lo mismo que decir que es la mitad de grande. ¿Vale? Entonces estas son dos maneras de ver de una forma objetiva y justificada cuando dos triángulos decimos que son iguales, que en el lenguaje matemático es que sean semejantes. Saludos.